Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Y hay novedades bastante interesantes en relación a lo que viene, porque mañana por la noche el equipo dirigido por Martín de Michelis estará enfrentándose a Excursionistas en lo que será el debut del más grande en esta edición de la Copa Argentina. Vamos a hacer un breve repaso de lo que podría llegar a ser el probable 11, porque si bien es cierto que el DT viene más o menos poniendo al mismo equipo, de hecho con excepción de un cambio de lo que fue el cotejo de la primera jornada a la segunda, es decir, luego de empatar con Argentinos de cara a lo que fue la victoria ante Barracas, después, salvo por esa modificación, siempre puso a los restantes mismos jugadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que este es un partido ante un rival menor y que se viene un calendario de muchos cotejos consecutivos, de hecho también voy a estar repasando cuáles van a ser los próximos partidos de River y hay muchos que son seguidos, puede ser que en esta oportunidad el DT realice algunas variantes. Vamos a estar hablando de cuáles podrían ser estas modificaciones. Vamos a hablar del jugador que ha regresado luego de haber estado jugando con su selección en el preolímpico y que seguramente sea muy importante en este 2024, y también vamos a hablar del futbolista que podría integrar la lista de concentrados luego de recuperarse de una lesión. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar repasando el probable 11. Está claro que es muy difícil saber con tanta antelación cuántos cambios podría realizar Martín de Michelis. Mucho tendrá que ver cuál es el resultado de los entrenamientos, tanto el que hubo ayer por la mañana del lunes y también el que habrá hoy martes, como para saber en definitiva quiénes están bien y óptimos físicamente como para enfrentar mañana a Excursionistas. Y si bien es verdad que es un rival menor, que es un equipo de dos categorías abajo, porque hoy por hoy Excursionistas se encuentra en la primera B metropolitana, la realidad es que estos cotejos siempre hay que tomarlos con seriedad. Puede ser que algún futbolista de los habituales titulares descanse, pero en definitiva lo que leí por redes sociales, que es que a lo mejor podrían jugar 5 o 6 juveniles inclusive, a mí me parece una verdadera locura y que seguramente de Michelis pueda poner a alguno de los pibes como titulares, pero en general va a intentar seguir repitiendo la misma fórmula que le viene funcionando, porque el cotejo que jugó el Millonario el pasado domingo por la noche frente a Vélez en el Monumental, que fue una exhibición futbolística, tiene que seguir siendo constante con el correr de los encuentros. ¿Qué quiero decir con esto? De nada va a servir que River haya ganado 5-0 frente a Vélez, pero que ahora en los siguientes compromisos baje notoriamente el rendimiento, tanto los jugadores en materia individual como también el equipo en cuanto colectivo deberán seguir mostrando la mejor versión como para que River siga sacando resultados positivos, y este partido frente a Excursionistas no puede ser la excepción. Aún así es probable que De Michelis realice alguna que otra modificación. En el arco va a seguir Franco Armani, me parece que el arquero de River, si hablamos de regularidad, fue el mejor jugador en los primeros 3 cotejos del Millonario en la Copa Liga Profesional, porque solo le metieron un gol en la primera jornada, no tuvo nada que hacer y después tuvo atajadas importantes en los 3 partidos, por lo que claramente Armani tiene que seguir siendo titular para seguir teniendo constancia bajo los 3 palos. En el lateral derecho podría aparecer la primera modificación con el debut con la camiseta del más grande de Agustín Santana. En cuanto a los centrales, creo que Ramiro Funes Mori va a ingresar en el 11, pero el otro lugar no sería para ningún juvenil, sino que sería para González Pires o Paulo Díaz. Uno de los dos zagueros titulares seguiría estando en el 11. En el lateral izquierdo no hay mucha más alternativa que Enzo Díaz. Es cierto que, y lo voy a estar mencionando durante el video, que es probable que Casco pueda volver a estar concentrado, pero en definitiva Enzo Díaz ha tenido un aceptable nivel en los primeros partidos y Casco no sumó ni un solo minuto, por lo que me parece que en primera instancia Enzo seguirá siendo el titular en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Fonseca y Aliendro repetirían, teniendo en cuenta que De Michelis hizo una descripción no tan similar en lo que respecta a las situaciones físicas de Santana y de Villagra, y digo esto porque muchos creen que el ex Talleres podría ser titular en lugar de Fonseca, pero ahora más adelante voy a estar hablando por qué me parece que va a seguir jugando el jugador uruguayo.
En cuanto a Nacho Fernández, Barco y Colidio, es probable que alguno de los tres descanse para que ingrese Mastantuono, no sabemos quién, eso dependerá exclusivamente del DT. Y en el centro de ataque me parece que Miguel Ángel Borja, después de los 5 goles en los primeros 3 partidos, seguirá siendo el titular. Y vamos ahora a hablar de los refuerzos porque podrían llegar a jugar en el día de mañana, pero como dije recién, De Michelis hizo una diferencia muy marcada entre Santana y Villagra y me parece apropiado hablar de esa diferencia porque hace que uno de los dos se incline para ser titular, mientras que el otro no estaría desde el arranque, por lo menos en lo que dijo el DT el domingo por la noche. Después ayer hubo un entrenamiento y hoy también hubo una práctica y eso podría cambiar totalmente el panorama, pero por lo pronto hay que hablar de lo que sabemos. Comencemos hablando de Agustín Santana, el futbolista que ya el jueves pasado se había confirmado su arribo a River. El viernes hizo su primer entrenamiento con pelota a la misma intensidad que el resto de sus compañeros y el sábado estuvo en la lista de concentrados para que el domingo apareciera en el banco de suplentes. En el análisis post partido que yo hice luego de la goleada de River sobre Vélez, dije que me había parecido muy bien que De Michelis, en vez de poner a los refuerzos, no tanto por las incorporaciones, es decir, por Santana y Villagra, pusiera a los pibes, porque me parece que los juveniles no tienen que quedar totalmente tapados. Y si bien es verdad que las posiciones son totalmente distintas, porque no hay ningún juvenil que sea lateral derecho, ni tampoco hay ningún mediocampista central que esté entre esos jugadores surgidos de las divisiones menores del club, la verdad es que podría el otro día tranquilamente haber hecho debutar a Santana en el lateral derecho para hacerlo ingresar por Herrera y también a Villagra por Fonseca. La verdad es que el Millonario estaba ganando ya 4-0 sobre el final del primer tiempo, 5-0 a los 60 minutos de partido y me pareció una buena decisión de Michelis que sigan jugando los pibes. Sin embargo, ahora, de cara a lo que va a ser este duelo ante Excursionistas, llegó la hora seguramente del debut y Santana va a ser probablemente titular en el lateral derecho. Herrera no ha tenido un mal nivel en los primeros 3 cotejos, pero no se termina de destacar como ese marcador de punta diestro que verdaderamente necesita River. Después hay que ver si Santana logra la diferencia, porque en Defensa y Justicia lo hizo durante gran parte del 2023, pero no es que toda la trayectoria del lateral derecho uruguayo tenga esa misma versión. La realidad es que ha tenido muchos altibajos en el fútbol de su país y por eso ahora, al ponerse la camiseta de River, habrá que ver si está o no a la altura de las circunstancias. En principio va a tener uno de los debuts más sencillos, entre comillas. ¿Por qué sencillo? Por el rival, pero no va a ser sencillo, por ejemplo, si River no gana el partido y termina quedando eliminado, porque termina siendo una desastrosa derrota la que podría llegar a tener frente a un equipo de 2 categorías menores. No estamos acostumbrados a eso, pero en definitiva Santana podría llegar a ser titular y tiene muchas chances de estar desde el arranque frente a Excursionistas. Y uno se podría preguntar, si Agustín Santana tiene chances de ser titular mañana frente a Excursionistas, ¿por qué no podría hacerlo Rodrigo Villagra? Si hay que tener en cuenta que llegaron recién los dos, no es que Santana viene entrenándose desde hace mucho tiempo. De Michelis marcó una diferencia muy importante entre ambos jugadores en la conferencia de prensa que dio luego de golear a Vélez. Él dijo, primero de todo, remarcó que Santana se había entrenado el viernes y Villagra el sábado. Hay que tener en cuenta que River, los días previos a los partidos, no realiza prácticas exigentes que tengan que ver tanto con lo futbolístico. Es decir, el sábado, si bien Villagra estuvo con todos sus compañeros y de hecho por ese motivo fue al banco de suplentes, la verdad es que no hizo los entrenamientos que comúnmente se realizan de lunes a viernes. Si bien es verdad que como River tuvo un partido entre semana ante Barracas, la semana siempre cambia en relación a eso si es que hay o no compromiso entre semana. Pero en definitiva De Michelis marcó eso. Y otra gran diferencia, y esta es más relevante por lo menos a mi parecer, es que también destacó que Santana venía entrenándose con el plantel de Defensa y Justicia, es decir, hizo toda la pretemporada bajo el mando de un equipo profesional, mientras que Villagra se estuvo entrenando aparte, solo, porque recordemos que estaba separado del plantel de Talleres porque estaba esperando su salida del club. Esta también es una diferencia muy importante porque en definitiva no es lo mismo, obviamente, entrenarse solo que entrenarse con
otros compañeros y con otros futbolistas. Por eso mismo me parece, por lo que dijo el DT, después vuelvo a repetir, ayer hubo una práctica y hoy también va a haber una este martes, y eso puede cambiar todo como para que Villagra sea titular. Pero si le sumamos también a que Fonseca ha tenido buenos rendimientos en general en estas primeras 3 jornadas, todo parecería indicar que va a seguir jugando el uruguayo por lo menos este partido. Pero igual Villagra irá al banco de suplentes y si el DT lo necesita, está para jugar los minutos que sea, porque no es que esté falto físicamente, sino que no ha todavía tenido el tiempo como para adaptarse a lo que pretende el entrenador para su River, aunque tampoco creo que haya mucho que explicar. Y otro punto a destacar para Villagra, que no tiene que ver con la posibilidad de que sea o no titular, es que mucho he hablado sobre las cláusulas de rescisión de los jugadores de River en este último tiempo. Villagra firmó un contrato con la cláusula de rescisión más alta de todo el plantel profesional. 40 millones de dólares es el valor de la cláusula de rescisión del mediocampista central, que firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Y vamos ahora a hablar de los regresos que podría tener River de cara al partido de mañana. La lista de concentrados sale este martes por la tarde, por lo que todavía no sé efectivamente quiénes van a formar parte de la misma, pero el primero de los jugadores que se va a sumar seguramente al plantel porque terminó en óptimas condiciones físicas su participación en el torneo preolímpico con la selección uruguaya es Sebastián Boselli. Es verdad que el hecho de haber estado defendiendo la camiseta del combinado nacional puede llegar a jugarle en contra, porque sobre el final del 2023, cuando él jugó sus 2 primeros partidos como titular con la camiseta de River, se había desempeñado como lateral por el costado derecho, y en esta ocasión River acaba de contratar un lateral derecho, y es más, el lateral derecho que acaba de contratar es muy probable que sea titular contra Excursionistas. También es cierto que en principio a Boselli lo habían contratado para que sea defensor central, porque esa es la posición en la cual se había desempeñado en general en la última parte de su carrera, porque siempre ha sido un defensor polifuncional, ha jugado tanto de marcador de punta como también como zaguero, pero en general me parece que Boselli se tendría que empezar a acostumbrar a pelear un lugar como zaguero, porque ahí va a tener más posibilidades de jugar. En el lateral derecho, si Santana logra tener un buen rendimiento, se va a terminar ganando el lugar, y el primer suplente me parece a mí que va a ser Marcelo Andrés Herrera, porque en este inicio de certamen, en este arranque de 2024, no ha desentonado. Pero igual no hay que dejar de lado que Boselli, cuando tuvo que estar a la altura de las circunstancias, nada más y nada menos que en una final como fue aquella del Trofeo de Campeones frente a Rosario Central, el uruguayo estuvo a la altura. Por eso mismo, lo que no tiene que suceder, claro está, es lo que pasó en el segundo semestre del 2023, porque Boselli no jugaba nunca, y no es un futbolista más, es un jugador campeón del mundo con la selección uruguaya que ya fue titular y campeón con River en un partido relevante en un equipo que no jugaba tan bien en ese entonces. Ahora, si logramos que Boselli se acople en este equipo que verdaderamente, por lo menos lo que demostró ante Vélez, es que va a jugar un muy buen fútbol, la realidad es que ahí vamos a sumar un lateral más que interesante. Aunque también, y vuelvo a remarcar una cuestión, que en general en River se pide que los laterales sean muy ofensivos, y Boselli en aquella oportunidad con San Central tenía un rubro totalmente defensivo. Aún así, futbolistas como Montiel, con anterioridad Gabriel Mercado, han logrado ser defensores centrales que se han adaptado a jugar como laterales derechos. Esperemos que Boselli logre también ese objetivo, caso contrario podría jugar tranquilamente como defensor central. Y el otro jugador que podría reaparecer en la lista, aunque por motivos distintos a los de Boselli, es Milton Casco. El lateral izquierdo se había lesionado los meniscos y había sido operado de una de sus rodillas en diciembre del año pasado y tenía aproximadamente un mes de recuperación. De hecho, en su momento hasta se dudó de si tenía que viajar o no a la pretemporada en los Estados Unidos, porque eso podía cortar su rehabilitación. Finalmente se decidió que viajara porque esto no iba a provocar verdaderamente que se interrumpiera la recuperación. Y Casco viajó, hizo la pretemporada, obviamente no a la par de sus compañeros, sino que hizo una rehabilitación muy especial, pero en definitiva sabe perfectamente igual lo que es jugar con la camiseta de River. Acá no estamos hablando de un futbolista que tenga que pasar por un periodo de adaptación, por un jugador que tenga que probarse. Es cierto que el 2023 de Casco estuvo un tanto dubitativo y con muchas irregularidades, pero hay una cuestión que lo favorece muchísimo a Casco en ese sentido, y es que era el único jugador que cambiaba todo el tiempo de banda. Jugó muchas veces de lateral por la derecha, muchas veces de lateral por la izquierda,
izquierda. Inclusive en alguna ocasión, me acuerdo de algún partido con Tigre en Victoria, jugó en la mitad de la cancha. La realidad es que ha sido el futbolista que más veces ha cambiado de posición y eso probablemente le haya jugado en contra, porque como River no tuvo ningún lateral derecho titular durante el año pasado, Casco tenía que adaptarse a jugar en esa posición, y cuando le tocaba jugar de lateral izquierdo, obviamente sentía un cambio bastante brusco, porque si bien él es marcador de punta y está acostumbrado a eso, siempre se ha destacado mucho más por izquierda que por derecha. Por lo pronto tiene muchas chances de integrar la lista de concentrados, puede ser que vaya al banco de los suplentes. En definitiva, con la incorporación de Santana, River tiene hoy por hoy un suplente en el lateral derecho, por lo que Casco va a jugar únicamente en el lateral izquierdo, ya sea como titular, si es que logra quitarle el puesto a Enzo Díaz, algo que por lo menos en principio parecería un tanto complicado, pero sucedió en el segundo semestre del 2023, por lo menos en la cabeza de Michelis. Seguramente empiece siendo el suplente en el lugar de marcador de punta por el costado izquierdo, pero todos sabemos que Casco es un jugador rendidor, es un futbolista que le puede asegurar a River muchísimas variantes importantes, porque inclusive si tenés muchos laterales derechos lesionados, ahí sí podría jugar Casco. Casco tiene que ser lateral derecho, pero como una eventualidad, no el lateral derecho fijo. Por eso mismo en el 2023 tuvo algunos bajones de rendimiento bastante pronunciados, ahora está en la etapa final de la recuperación de los meniscos, veremos si forma o no parte de esta lista de concentrados para enfrentar a Excursionistas. Y vamos ahora a repasar un poco el calendario que va a tener River en este mes de febrero, porque ya jugó el primer partido en este segundo mes del año contra Vélez, pero la seguidilla no se acaba y en los próximos días tendrá que disputar 5 cotejos más de manera consecutiva, siendo el último de ellos seguramente el más importante que tenga que jugar antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Repasando los cotejos, mañana miércoles 7 de febrero en el estadio Estanislao Brigadier López, es decir, la cancha de Colón, River estará viéndose las caras con Excursionistas por los 32avos de final de la Copa Argentina. El ganador de esta serie, para los que quieran saber, si bien es cierto que mañana cuando haga la previa del partido y voy a dar todos los detalles porque de la Copa Argentina no se sabe mucho, pero el ganador de este duelo estará enfrentándose al vencedor de la serie entre Temperley y Sarmiento de Junín. Posteriormente a este duelo por Copa Argentina, River tendrá 4 días de descanso y el próximo domingo 11 de febrero va a tener un duelo bastante particular. En primer lugar por el rival, porque estará viéndose las caras con Riestra, equipo recientemente ascendido a la primera división del fútbol argentino, que todavía no ha logrado ganar en las primeras 3 jornadas y tampoco ha logrado convertir un gol, por lo que es verdaderamente muy necesario que River sume las 3 unidades también en ese cotejo, la cuarta del campeonato local de esta Copa Liga Profesional, y también va a jugar en la cancha de Riestra, que hemos visto ya de por sí en estos primeros compromisos, que es un estadio un tanto particular, muy chico, con un pésimo estado del campo de juego y que para el fútbol de primera división verdaderamente queda muy pero muy atrasado. 3 días después de enfrentar a Riestra en condición de visitante tendrá otro cotejo fuera de casa. Será el miércoles 14 en Tucumán para verse las caras contra Atlético. En un duelo que quizás por el rival no debería ser de tanta exigencia porque Atlético no está pasando por un buen momento, pero el calor de Tucumán y el hecho de que a River siempre le cueste ganar en esa cancha hace que verdaderamente sea un compromiso muy pero muy difícil. 4 días después de enfrentar a Atlético Tucumán, el domingo 18 de febrero estará jugando como local frente a Banfield. ¿Y por qué hago hincapié en ese duelo? Porque ese va a ser el último antes de jugar nada más y nada menos que contra Boca, el superclásico del fútbol argentino. El domingo 25 se terminaría esta seguidilla de compromisos en el encuentro en el cual el Millonario estará jugando frente a Boca en el Estadio Monumental por la 7ª fecha de la Copa Liga Profesional. Y por último vamos a dejar un poco de lado lo que tiene que ver con lo futbolístico y vamos a meternos en una cuestión netamente del hincha. El otro día frente a Vélez Sarsfield, los simpatizantes del Millonario agotaron nuevamente todas las localidades y hay que hacer hincapié en esto porque por vez número 50 de manera consecutiva el Estadio Monumental está totalmente repleto. La realidad es que River llenó el estadio durante todo el 2022, durante todo el 2023 y en los primeros 2 compromisos también de este 2024. Si sumamos la totalidad de partidos, son un total de 50 cotejos seguidos en los cuales
cuales el hincha llena totalmente la cancha en Núñez. Es cierto que las capacidades han sido distintas, porque en el 2022 River tenía que llevar aproximadamente 72.000 personas para llenar todo el Monumental, mientras que a partir ya del año pasado, en primera instancia, los primeros 4 meses, fueron 81.000 las personas que River tenía que llevar al más Monumental para completarlo de manera definitiva, y luego de lo que fue aquel partido contra Fluminense a principios del mes de junio, luego de eso River ya tenía la capacidad de 86.000 personas aproximadamente, por lo cual se nota que el simpatizante millonario es verdaderamente algo único. Si bien es cierto que a lo largo de la historia ha sido normal que el más grande, en condición de local sobre todo, agote absolutamente todas las localidades, estamos hablando de 50 veces de manera consecutiva, que podría el simpatizante del millonario haber faltado alguna vez. En algún partido podría no haber habido más de 80.000 personas y podría quizás haber habido 70 o 75.000, y en ese caso no se hubiera cumplido esto que estamos mencionando, este récord que en este momento estamos destacando, porque me parece súper importante hablar de que son 50 partidos y que si seguimos en este panorama, más allá del momento futbolístico de River, porque este récord empezó en el 2022 y en ese año, el último de Marcelo Gallardo, el más grande no consiguió ningún título. Recién a mediados del 2023 se coronó campeón de la Liga Profesional, y aún así el hincha estuvo absolutamente siempre. Esperemos que en este 2024 sigan acompañando al equipo conducido hoy por hoy por Martín de Michelis, porque de esa forma, por lo menos me parece a mí, que es mucho más fácil que el equipo rinda futbolísticamente de la manera que todo el mundo quiere y que consiga las 3 unidades jugando muy bien al fútbol. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, mañana River estará enfrentando a Excursionistas. El 11 que di al principio del video me parece que puede tener alguna que otra duda más, pero en principio podría jugar Franco Mastantuono como titular, estaría degustando a Agustín Santana. Villagra, como mencioné también durante el transcurso del video, en principio seguiría en el banco de suplentes, y también podría estar jugando como titular Ramiro Funes Mori. Se espera la lista de concentrados para saber si estarán Sebastián Boselli luego de su paso con la selección uruguaya por el torneo preolímpico, y de Casco para ver si ya está recuperado de la operación de meniscos. Importante clasificar, porque este partido, si bien no parece de tanta exigencia, la realidad es que una derrota podría ser muy dolorosa, porque obviamente el rival es muy inferior. River necesita seguir mostrando el mejor vuelo futbolístico posible, y nada mejor que hacerlo en esta Copa Argentina, que River no la gana del 2019, y hay que empezar, claro está, con el pie derecho. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.